Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Amados hermanos, muy buenos días, Dios los bendiga. Bienvenidos el día de hoy, martes 11 de enero de 2022. Vamos a orar para que Dios hoy día nos pueda hablar al corazón. Amén. Te damos gracias, Señor, por ese tiempo, por tu palabra, por tu bondad. Bendice, Señor, ese tiempo de meditar en las Escrituras, y bendice a aquellos hermanos que están conectados también en este momento. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Qué hermoso tiempo con la palabra de Dios que estamos leyendo durante todo este tiempo, ¿no es cierto?, con el libro de Lucas, que es un evangelio que nos da más cosas para de pronto leer. Es un evangelio que tiene incluso un carácter un poco más de estudio histórico. Lucas era un hombre de ciencia, era un médico. Por lo tanto, cuando él hizo su evangelio, no lo escribió de pronto como el de Marcos o el de Mateo, sino que él se tomó su tiempo para poder averiguar cada historia relatada en el tiempo de la iglesia por los apóstoles. Y él comenzó a indagar sobre esos eventos y dejó registrado un tratado de mucho carácter histórico realmente en su evangelio, que hoy lo conocemos como el Evangelio de Lucas. Y el día de hoy nos toca leer Lucas 3, del versículo 1 al versículo 6. Dice la palabra del Señor: En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia. Nos vamos a detener un momento en este versículo, justamente lo que yo les estaba comentando. Lucas le da un toque histórico al Evangelio de Jesucristo. ¿Podemos confiar en los evangelios? ¿Los escritos sobre Jesús son confiables? Realmente podemos decir que sí. Existe una base histórica sobre Jesús. De hecho, nadie puede negar al Jesús histórico. Ese Jesús está registrado no solamente en otros escritos de la época, sino también en los evangelios. Podemos, ahora algo un poquito más profundo, podemos creer en los evangelios. Una cosa es de pronto saber el valor histórico acerca de Jesús, pero otra cosa distinta es si puedo creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. La Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Y el mismo Jesús en Juan 63 dice que sus palabras son espíritu y también son vida. Entonces, para ir un poco más allá, porque muchos piensan que la parte histórica es la parte más importante del Evangelio, pero no es así. La historia confirma la historia de Jesús, la historia confirma que Jesucristo como Jesucristo histórico fue real, pero no te dice más. Sin embargo, el Evangelio de Jesucristo no se trata solamente de hechos históricos, va mucho más allá. Son palabras del Hijo de Dios, son palabras de Jesús, quien es el Mesías encarnado, aquel verbo que se hizo carne, aquel Jesucristo que en el principio creó los cielos y la tierra. Y esto va mucho más allá. ¿Usted cree que realmente Jesucristo es el Hijo de Dios?
Esa es una pregunta importante, y para poder creer necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Mucha gente se queda solamente con la parte de si analiza si es real, no es real, pero se queda solamente una parte mental o analítica de razonamiento. Pero para poder entender y creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, necesitamos el auxilio del Espíritu Santo. Entonces, yo le pregunto a usted, estimado amigo y hermano, ¿cree que Jesucristo realmente es el Hijo de Dios? Necesita tener esa fe que solamente la da el Espíritu Santo. Versículo 2 dice: y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Qué hermoso verso, ¿no? Dice la palabra aquí en Lucas 3:2 que en el tiempo de estos dos señores, Anás y Caifás, que eran la parte espiritual de Jerusalén en esa época, había un silencio total. Habían pasado entre 400 y 500 años en la que no había palabra de Dios, en la que no se había dicho absolutamente nada. Había un silencio de la palabra de Dios. Y en el lugar más silencioso del mundo, no hay lugar más silencioso, y de pronto también no hay lugar de más soledad que en un desierto. Uno podría creer que en el templo donde estaban Anás y Caifás, Dios podría volver a traer esa palabra viva a su pueblo de Israel, pero no fue así. Dios, dice la palabra, no mira lo que ve el hombre, Él mira el corazón. Y la palabra dice que ahí en el desierto, en un lugar tan solitario, en un lugar tan silencioso, la palabra llegó a Juan el Bautista. Y Dios volvió a hablar a Israel. Y no solamente a Israel, Dios a través de Juan el Bautista también nos habla a nosotros, porque el mensaje de Juan trasciende nacionalidad y trasciende los tiempos. Cualquiera que lee y escucha el mensaje de Juan el Bautista también siente que esa palabra es viva y habla a su corazón. Entonces Dios irrumpe la historia no solamente de Israel, sino la historia del mundo entero, y utiliza a un hombre llamado Juan, a quien muchos en ese momento lo catalogaron como el Bautista, porque él predicaba el arrepentimiento de pecados a través del bautismo en las aguas. Y es interesante porque en esa época los sumos sacerdotes que gobernaban la parte espiritual de Israel o Jerusalén no hablaban sobre arrepentimiento, hablaban de otra cosa, pero el mensaje central de Juan dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 4, 5 y 6 dice: como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. ¡Qué responsabilidad de Juan! Juan había sido profetizado que iba a venir antes del Mesías. Juan, su labor era muy importante porque lo que él se tenía que asegurar era que Israel tenga el corazón preparado para el Mesías. Su labor era interesante, su labor era muy importante. Él tenía que, dice la palabra, enderezar el camino. Él tenía que bajar los montes y rellenar los valles para que el Mesías tenga un camino tranquilo, para que el Mesías pueda llegar con total libertad al pueblo del Señor.
Hermanos, aquí podemos ver dos cosas, ¿no? El mensaje de Juan el Bautista tenía dos, de pronto, cosas muy importantes. Uno, arrepentimiento. Juan decía: arrepentíos y haced frutos dignos de su arrepentimiento. Juan predicaba sobre eso. En medio de una situación de atraso espiritual en Jerusalén, Juan llamaba al arrepentimiento. Y el segundo aspecto del mensaje de Juan era: viene alguien que les bautizará con el Espíritu Santo y fuego. El mensaje de Juan no solamente llamaba a un arrepentimiento a todos los que le escuchaban, también llamaba a que alguien importante venía después de él, a que alguien mucho más grande que el mismo Juan venía al pueblo de Israel. Y yo que tengo acá tres preguntas para nosotros. ¿Qué predicamos? ¿Qué es lo que predicamos cuando predicamos? ¿Se ha puesto a pensar de qué está lleno su prédica? ¿Qué es lo que predicamos cuando tenemos la oportunidad de hablar en nombre de Dios? ¿Y de quién predicamos? ¿Será que realmente predicamos de Jesús o predicamos de muchas otras cosas o de muchas personas, incluidos nosotros mismos, y dejamos de lado la predicación del más importante? Y una tercera pregunta: ¿es Jesús el centro de todo lo que hago? ¿Realmente Jesús es el centro de no solamente de mi predicación, sino también de mis actos? Esto es importante que podamos preguntarnos esta mañana. ¿De quién predicamos? ¿Qué predicamos? ¿Y Jesús es el centro de todo lo que hago? Si esas preguntas son un sí rotundo, pues vamos a ser bendecidos. Tendremos una relación íntima con Dios. Pero si en alguna de ellas nos damos cuenta que no predicamos del Evangelio o no predicamos sobre Jesús, sino a veces predicamos de nosotros mismos, o que lo que hacemos en nuestro diario vivir, Cristo no es el centro, entonces necesitamos llegar una vez más a la cruz y decir: Señor, perdónanos y ayúdanos a que tú seas el centro de todo lo que hagamos. El versículo 6 nos da algo tremendo. Cuando Israel recibió esa gracia de ser el pueblo de Dios, su labor también era que todo el mundo conociera al Dios de Israel. Pero Israel quizás no hizo esa labor. Sin embargo, en el versículo 6 vemos algo. Dice: y verá toda carne la salvación de Dios. Este Jesús, este nuevo pacto, iba a ser de tal manera que todo el mundo observaría y sería capaz de escuchar el mensaje de salvación. Este es un mensaje que no puede solamente quedarse. De hecho, nosotros somos de Perú y vemos cómo el Evangelio llegó a Perú y vemos cómo desde aquí también se extiende a otras naciones. El Evangelio de Jesucristo no es un evangelio que ha sido pensado solamente para un lugar o que ha sido predicado solamente para que lo mantengamos en cuatro paredes. El Evangelio de Jesucristo es digno que sea comentado y que sea de alcance mundial y que todo el mundo y que todas las personas en este planeta puedan escuchar que Jesucristo es el Hijo de Dios y que solamente en Él hay salvación. Amén, mis amados hermanos. Ha sido un gusto poder estar con ustedes este momento y vamos a orar para que Dios pueda bendecir ese tiempo, el día de hoy, sus vidas. Te damos gracias, Señor, por este momento, por tu palabra. Escudriña nuestro corazón, Señor, que realmente tu palabra pueda ser la que nos llene la vida, que tu palabra pueda ser la que nos dirija el camino y que todo lo que podamos hacer y que todo lo que hablemos, Señor, seas tú, Jesucristo, el centro de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor.
En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. No se olvide de compartir estos devocionales para que más gente escuche la palabra de Dios, y también suscríbase al canal. Nos vemos. Dios los bendiga. Bendiciones. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti, Jesús.